Buenos días a todos. Soy el doctor Ronald Luizaga, médico cardiólogo, actualmente jefe de residentes del Sanatorio Cereijo. Y a continuación vamos a dar la clase de insuficiencia cardíaca y comorbilidades, la segunda parte. En este tema puntualmente voy a hacer hincapié en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen las comorbilidades como el EPOC, la diabetes y la enfermedad tiroidea. Bueno, en cuanto a los registros sobre la prevalencia de pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC, nosotros podemos ver de manera retrospectiva y en esta revista de insuficiencia cardíaca del 2016, vean que los diferentes tipos de autores, los diferentes tipos de trabajos que ustedes van a encontrar en insuficiencia cardíaca, la prevalencia de EPOC varía mucho, desde un 10% hasta un 40% según diferentes tipos de registros. Sin embargo, si ustedes observan en la definición de EPOC del lado derecho de la tabla, habla de muchas veces de registros médicos, solamente no les han hecho tal vez el gold estándar, que es la espirometría, ¿no? Con los criterios de Gold. Probablemente esté muy subestimado el diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC, ¿no? O sea, son dos entidades que se sobreponen. Desde el punto de vista fisiopatológico, tanto el EPOC como la insuficiencia cardíaca tienen muchos factores de riesgo en común, como por ejemplo la edad, el tabaquismo, un estado inflamatorio que va a afectar progresivamente una afectación muscular, esto va a producir estrés oxidativo, el catabolismo. Todo esto a su vez produce disfunción endotelial, rigidez arterial, la prevalencia de enfermedad coronaria también. Entonces todo esto lleva a que el paciente desarrolle tanto EPOC o insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el problema de tener insuficiencia cardíaca y EPOC? Por un lado, son las dificultades de diagnóstico desde el punto de vista clínico. Nosotros cuando admitimos un paciente en la guardia, y muchas veces nos ha pasado que vamos a interrogarlo y en cuanto a los antecedentes nos dice que utiliza cierta medicación que muchas veces pensamos que tiene EPOC o asma, pero sin embargo nunca se le hizo una espirometría, tal vez solamente se lo agregó el tratamiento. Y el problema está en que cuando uno va a diagnosticar un paciente, los signos y síntomas se parecen mucho, los hallazgos radiológicos son prácticamente muy parecidos, no vamos a ver tanto tal vez redistribución de flujo en los dos casos, tal vez son imágenes de que el propio paciente tiene, acuérdense que tienen enfisema, tienen bronquitis crónica muchos de los pacientes. Y en cuanto a las dificultades técnicas del ecocardiograma, bueno, ustedes han debido ver en diferentes tipos de estudios cuando hacen un ecocardio, que la ventana acústica es mala por el enfisema, por la cantidad de aire que tiene el paciente, el espacio muerto, la forma del tórax. Entonces, muchas veces eso no ayuda a ver el corazón y determinar cómo está la función ventricular. Hay menor certeza de diagnóstico con péptidos natriuréticos porque generalmente en estos pacientes están aumentados. ¿Por qué están aumentados? Recuerden ustedes que es una enfermedad inflamatoria y además varios pacientes desarrollan hipertensión pulmonar secundaria al EPOC y van a producir disfunción ventricular derecha. Eso no quiere decir que el paciente tal vez esté con una insuficiencia cardíaca aguda y ya lo tenía, entonces el punto de corte varía. Y las alteraciones en la espirometría, esto porque lo menciono, porque pacientes que van a entrar por una insuficiencia cardíaca, la espirometría, bueno, va a estar alterado si nosotros queremos saber si el paciente tiene poco o no por el cuadro respiratorio. Un artículo de revisión del 2019 de Journal American College habla del diagnóstico y las brechas terapéuticas en pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC. Este gráfico prácticamente, ¿qué es lo que plantea?
que hasta un 30% de los pacientes, por un lado, no están diagnosticados con EPOC, tienen insuficiencia cardíaca, y por otro lado, también los pacientes que son EPOC probablemente tengan insuficiencia cardíaca. Además, fíjense que según este artículo, 1 de cada 3 pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca van a tener EPOC y no lo vamos a diagnosticar. Además, la controversia que existe hoy en día, y no hay mucha evidencia en eso, que la insuficiencia cardíaca, los pacientes, el uso de betabloqueantes está un 10% menos, dependiendo de los registros que ustedes busquen, pero pónganse a pensar que ya el tratamiento del betabloqueante disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero el problema, ¿dónde está? El problema básicamente está en el uso de los betabloqueantes y en cuáles vamos a usar. Fíjense estos registros de europeos, asiáticos, incluso hay el Optimal que ustedes ven ahí, la cantidad de pacientes que es importante en la que ven acá. El diagnóstico por EPOC fue clínico. Ven acá, fue clínico, el diagnóstico por EPOC, interrogando al paciente. Y el uso de betabloqueantes en pacientes con EPOC versus los pacientes que no tenían EPOC. Vean que incluso a los pacientes que no tenían EPOC y tienen insuficiencia cardíaca, el uso de betabloqueantes se bajaba hasta un 50%, ya sea por hipotensión, perdón, o por otra causa que tal vez no se ha podido usar, o es que prácticamente no se ha hecho un seguimiento adecuado y no se ha podido implementar el tratamiento beta-bloqueante. Además, vean que el tratamiento de beta-1 selectivos, pacientes con EPOC versus con los de EPOC, también es bajo. ¿Por qué? Porque el problema está en que los pacientes con EPOC se beneficiarían del tratamiento beta-bloqueante, pero probablemente podría exacerbar los episodios de cuadro respiratorio por no utilizar beta-1 selectivos. En este caso, carvedilol, nebivolol, que no son beta-1 selectivos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este cuadro que les voy a mostrar? Que los pacientes estables desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca y que tengan EPOC, veámoslos de la siguiente manera. Si el paciente tiene EPOC y empeora la insuficiencia cardíaca, bueno, vamos a ajustar el tratamiento para insuficiencia cardíaca, aumentando los diuréticos, ya sea dándole beta bloqueante, viendo los IECAS, y bueno, también si el paciente está en insuficiencia cardíaca con un shock cardiogénico, obviamente le vamos a retirar el beta bloqueante hasta que salga del cuadro, ¿sí? O los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca estable y se tiene un EPOC reagudizado, entonces hay que empezar con los broncodilatadores, tratamiento endovenoso de corticoides, antibióticos en caso de que sea una infección, una bronquitis o una neumonía. El problema está en que no siempre es así y en la práctica lo vemos que un paciente muchas veces no mejora con el balance negativo, no está mejorando con el tratamiento, entonces pensamos en que podría ser más un cuadro respiratorio, ¿no? Entonces el paciente no sale. Entonces es muy difícil diferenciar, nos ha pasado, los pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC, viendo cuál es el cuadro que eh, prevalece, ¿no? Por otra parte, los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, ustedes ya saben que es un factor de riesgo común en pacientes con insuficiencia cardíaca, prevalencia es alta, no es necesario que se los diga, en el mundo hoy en día aumenta. Varía entre un 10 al 45% de los registros. No. Ahí va. El riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es 2 veces mayor en mujeres y hasta 5 veces en hombres. Y bueno, existe una mayor prevalencia de factores de riesgo en pacientes con diabetes, dislipemia. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Sí, no se ve nada, Bueno. Hoy en día, la prevalencia de la diabetes hasta el 2016, según la Organización Mundial de Salud, era hasta
un 60%, dependiendo de los ingresos. Es una tabla de totales. Pero eso ya lo sabemos. Y hoy en día es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Pero hay otras teorías, como por ejemplo la teoría de la diabetes o miocardiopatía diabética, que es mal llamada en algunos lugares, pero es una teoría. ¿En qué se basa esta teoría? Entre la relación de los episodios de hiperglucemia del paciente en sangre y la imposibilidad del corazón o del miocito puntualmente de utilizar la glucosa como sustrato energético. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes durante un prolongado tiempo que son diabéticos no se los diagnostica. Entonces, en primera instancia hay un desuso de la glucosa y, como sabemos, se va a transformar. El siguiente combustible va a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos que se van a oxidar y no es lo mismo, obviamente, metabolizar la glucosa que el ácido graso. Esto va a producir un estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, va a haber depósito de tejido fibrótico, va a haber alteraciones de la relajación del corazón y lo vamos a ver mucho en los ecocardiogramas que nosotros vemos. Pacientes diabéticos tienen alteración en la función diastólica sin tener enfermedad coronaria ni ningún otro tipo de enfermedad, ¿sí? Esto por un lado. Por el otro lado, ya saben que la enfermedad coronaria es la principal causa para desarrollar insuficiencia cardíaca desde el punto de vista de lo isquémico, pero básicamente es todo lo que se plantea en la teoría de la miocardiopatía diabética. Pero ¿cuáles son los puntos claves fuera de pensar que un paciente tiene insuficiencia cardíaca y diabetes? Bueno, ya lo sabemos que va a tener insuficiencia cardíaca, ya sabemos que lo tiene que ver tal vez el diabetólogo, ya sabemos que va a recibir medicación para la diabetes, insulina, insulinosensibilizantes, sulfonilurias, cualquier tipo de tratamiento. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros tenemos que saber que hay ciertos medicamentos que se usan en diabetes que podrían producir reagudizaciones de la insuficiencia cardíaca o aumentar los efectos cardiovasculares, es decir, los eventos cardiovasculares, perdón, ¿sí? Entonces, tenemos que tener precaución con algún tipo de medicamentos que hoy en día tal vez ya no se usan, pero de todas formas tenemos que ver. Por ejemplo, las tiazolidinionas inducen retención de sodio, la rosiglitazona, que es una de ese grupo, que ya en el 2007 la FDA la sacó porque había un riesgo de eventos cardiovasculares y además de regularización de la insuficiencia cardíaca, por un lado. También está la sincretina, la metformina, ustedes ya lo conocen. El riesgo de acidosis láctica es muy discutido, pero no es algo significante, o sea, que tiene significancia clínica. La insulina prácticamente no tiene ningún tipo de efecto en insuficiencia cardíaca. Y vean esta revisión de la Sociedad Europea de Cardiología de la insuficiencia cardíaca y sus complicaciones en pacientes con diabetes. Todo esto, lo que les estoy mostrando en la tabla, por un lado es el MACE, los eventos cardiovasculares y los resultados de la insuficiencia cardíaca. Bueno, de todos estos, lo que ya les mencioné, que se puede usar la insulina, la metformina, las sulfonilurias, la rosiglitazona, la diaplugitazona que ustedes ven ahí, ya no se usa, está contraindicado, y los inhibidores de la SGLT2 y el DPP4 están entrando con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque ya hay algunos estudios, solamente los menciono, el EMPAREC, el CANVAS, que han demostrado disminución de las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, disminución de eventos cardiovasculares, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes que se incluyeron en esos estudios, no en todos, particularmente el EMPAREC, tenían un riesgo cardiovascular bajo, básicamente. Es decir, que es esperable que los pacientes no tengan eventos cardiovasculares si tienen un riesgo cardiovascular bajo, ¿sí? Es otro artículo de revisión de las terapias antitriglicemiantes, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá lo que se propone es
que a pesar de que tengan tratamiento con metformina, y tienen una hemoglobina glucosilada al 7%, lo que recomienda y lo que se plantea en este artículo es que deberían usar los inhibidores de la SGLT2, que reducen los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Por otro lado, evaluar también los GLP-1, que obviamente utilizados con precaución, los DPP-4, un efecto neutro, podrían utilizarse, y ya las tiazolidinionas como la rosiglitazona no se deben indicar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En circulation, igual acá hay lo que les comentaba, de que hoy en día se está utilizando mucho esto en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Todos los estudios que ustedes ven ahí, el liraglutida en el líder, el laximia, aloliplina, sitagliptina, el tecos, empaglifosina, todos ellos tratando de demostrar la seguridad más que todo de los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, que si ustedes observan la tabla, cada vez muestran que son beneficiosos, que disminuyen las internaciones por insuficiencia cardíaca, y que hoy en día están utilizando mucho los diabetólogos, no solamente por eso, sino por el mejor control de la glucemia que tienen estos medicamentos, particularmente los SGLT2, que promueven la diuresis de la glucosa, ¿no? La glucosuria. En cuanto a la enfermedad tiroidea en insuficiencia cardíaca, no hay mucha información, no, la verdad que ustedes ya saben desde el punto de vista fisiopatológico que la enfermedad tiroidea tiene mucho que ver con la regulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces, no hay mucho al respecto de que cómo debería influenciar la enfermedad tiroidea. La prevalencia, pero es bastante frecuente porque ustedes pónganse a pensar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, algunos tienen astenia, dinamia, tienen síntomas y signos parecidos a hipotiroidismo, entonces resulta que le pedimos una TSH, el paciente es hipotiroideo, y está más o menos entre un 7% la prevalencia. Además, la congestión hepática en insuficiencia cardíaca va a alterar el metabolismo de la T4. Los signos clínicos, como les decía, se pueden confundir. Y aquí puntualmente me voy a detener un momento en el uso de la amiodarona en los pacientes. Acá lo puse, que tienen que utilizarse con criterio, porque recuerden que el 60, incluso tal vez un 70% de la composición de la amiodarona es yodo. Entonces el paciente va a recibir yodo, el paciente no sabemos si es o no hipotiroideo, y si es que se van a beneficiar de ese tratamiento, ya sea por algún motivo en particular en la amiodarona, tenemos que tener precaución. Los efectos, como les había comentado, del hipotiroidismo, en contraste con el hipertiroidismo, obviamente, los efectos de regulación prácticamente de la presión, de la elevación del colesterol, va a haber alteraciones en el perfil lipídico, si ustedes recuerdan, va a alterarse todo, puede haber derrame pericárdico, puede haber mixedema, pueden causar arritmias también si tenemos hipertiroidismo, hipotiroidismo, bradicárdicos puede el paciente. Entonces, principalmente a nivel, desde el punto de vista hemodinámico, es que va a regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero no hemos visto que un paciente por hipotiroidismo llegue a producirse bajo gasto, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez no es muy claro el manejo.